El arte y el diván es un programa en el que exploramos la dimensión creadora del inconsciente, gracias al encuentro con escritores, músicos, pintores y otros artistas. Hola, estamos en un nuevo programa del arte y el diván, esta vez con Mario Montalbetti. Mario es poeta, ensayista y miembro fundador de la revista Hueso Húmedo, doctor en lingüística y profesor principal de lingüística en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre sus poemarios podemos citar Perro Negro, Fin Desierto, Llantos Silicios, 5 segundos de horizonte. Su poesía reunida se publicó con el título Lejos de mí decirles. Tiene otros libros como Lacan Arquitectura y Cajas. El Fondo de Cultura publicó recientemente El más crudo invierno, notas a un poema de Blanca Varela. Es una reflexión centrada en el tercer poema de Condición Animal. Concierto. Concierto. Hola Marco. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, aquí, contenta de tenerte y recorrer estas superficies del lenguaje que vas trayendo constantemente. Cada vez que te leo me encuentro con paisajes, ¿no? Recorrer tus poemas es de alguna manera encontrarse con flujos, con devenires. Me llama mucho la atención cómo vas despojando despojando al lenguaje de la metáfora, ¿no? Sí. Esta confrontación a la metáfora para quedarnos con un núcleo y con el poema en tanto superficie de descripción. Y hay un punto en tu libro en el que dices que el poema no tiene lugar, mientras la arquitectura sí. ¿No? Y entonces yo me preguntaba, ¿es posible darle lugar al poema? No sé, ¿se puede dar? ¿Sería posible? Y de ser así, ¿puede dársele lugar sin domesticar al poema? Muchas preguntas. Encontrarle un lugar al poema. Le daría ligeramente la vuelta a la cuestión. ¿Cuándo es que el poema vale la pena? ¿Cuándo es que escribir vale la pena? ¿Qué pena, digamos? La pena de escribirse, la pena de decirse, ¿no es cierto? Porque conocemos las respuestas de un montón de gente sobre cuándo vale la pena el lenguaje, ¿no es cierto? Para un locutor deportivo, el lenguaje vale la pena cuando transmite, cuando describe, cuando... Conocemos la respuesta del cura, del piloto de avión, del abogado, del político, ¿no es cierto? Es decir, conocemos la respuesta del psicoanalista, ¿no es cierto? ¿Cuándo es que el lenguaje vale la pena? Cuando ello habla, digamos, ¿no? Conocemos de sobra la respuesta de los novelistas, desafortunadamente. Pero la respuesta del poeta no la conocemos. O sea, ¿por qué? ¿Cuándo es que el lenguaje del poema vale la pena? Y si respondemos eso, creo que respondemos al lugar del poema. ¿Okay? Pero no es fácil decir cuándo es que vale la pena. Tú lo acabas de mencionar. Para mí una de las claves de eso es una línea que Blanca Varela exploró cuando en uno de sus poemas, no de los últimos, inclusive de los primeros, dice la poesía me harta. Y lo dice en un poema. O sea, ¿en cuál? Ojo, es un poema sobre Simone Weil. Sí, es muy antiguo ese poema. Confesión, no recuerdo cómo se llama, pero es de los primeros libros. Sí. Y ella no dice el poema me harta, ella dice la poesía me harta. Y luego lo ha elaborado varias veces después. Y lo que le harta es la metáfora, le harta la interpretación, le harta la imagen, el tropo, la figura, etcétera. La significación. Que es inevitable, o sea, que es imposible hacerlo sin eso, ¿no es cierto? Claro. Pero entonces tiene que haber un retorno a la no significación, a la no metáfora. Porque el problema creo que es que la metáfora, etimológicamente traslada, ¿no es cierto? Con la metáfora descubrimos que las cosas pueden ser otras cosas, ¿cierto? Y entonces cedemos a esta especie de trascendencia de que hay un más allá, hay otro lugar mejor, más interesante. O hay un otro garante. O hay un otro garante, así es. Y para ir un poco más y forzar,
una metáfora paterna, un nombre del padre. Así es. ¿Y qué hacemos en eso? Creo que hay que regresar a la literalidad de la no metáfora. Es decir, o a tomar la metáfora literalmente. Es decir, es casi, Badiou tiene esta idea de que el poema es una forma de pensar sin objeto, que es muy difícil, o sea, sin significación. Y él dice que la forma, el mecanismo que tiene el poema para hacer eso es la metáfora, porque la metáfora te dispersa hacia tanto que te desobjetiviza. El mecanismo a mí no me convence mucho, porque yo creo que es inevitable esta especie de diáspora metafórica que tienen los poemas. Pero entonces creo que este juego de la contingencia lo que debe hacer es regresarte al poema mismo. O sea, una vez que has viajado a todas estas... Es una entrada y salida, es una salida y entrada. Una salida y una entrada. Pero esta entrada, este regreso, me parece cada vez más importante y más interesante. Y creo que Varela lo hace singularmente bien. Sí, te deja, te suelta, hace un par de símiles, comparaciones, pero después hay una intención así feroz de regresarte al poema. A la literalidad. Lo que llamaría yo la literalidad. Es decir, a la literalidad en el sentido de a la letra, no a la significación, a la letra, no al significante, sí, a la sí, letra. A la letra, ¿no? en el sentido lacaniano también. Sí, ¿no? Claro, por supuesto. Y de alguna manera al cuerpo, no, de alguna manera no, al cuerpo. Al cuerpo, claro. Ya, claro, y ahí hay un trabajo de frontera que ya vienes elaborando también en cajas, por ejemplo, sí. ¿no? El adentro, el afuera, sí. el borde. El borde. Y esta otra idea que a mí me interesaba examinar en cajas, que es la idea del sentido, diferente de la idea de la significación, porque el sentido es la viada, digamos, es la dirección en lo que va algo, en lo que va la letra, no en la que va el significante. Sí. Y entonces, porque del lado del significante sería la metonimia. El lado del significante está la metonimia, claro. Y el lado del significante, como dice Lacan en el 20, necesariamente encallas. Y encallas el significado, ¿no es cierto? No hay forma de encallar. Claro. El sentido más bien es algo que te hace, pues, como diría Badiou, pensar sin objeto. Y esa es una cosa muy complicado rara, eso, porque por otro lado, ¿qué lugar tiene el deseo ahí? O sea, si hablamos de dirección, de flujo, de movimiento, de corte, no, es un, digo, quizás es una pregunta de formación profesional. Ya, bueno, es que hay otra cosa, y es que creo que el poema no es un humanismo, tampoco. Es decir, el poema, al final de España, aparte de Mircea Cales, Vallejo hace una anotación que dice de lo que se trata es de dejar de ser poeta, escribir hasta dejar de ser poeta. Y eso sería escribir justamente hasta la desaparición, ¿no? del sujeto. O sea, el silencio sería el poema. No necesariamente el silencio, porque no es la desaparición del poema, es la desaparición del poeta, del sujeto, ¿no es cierto? En ese sentido decía, el poema no es un humanismo, al contrario, yo creo que el poema lo que hace es regresar a sí mismo y desplazar al sujeto, y quedarse con esta especie de anonimato del lenguaje, que es un poco, ¿no es cierto?, el saparle, ello habla, ¿no es cierto?, que desaloja, o sea, al final de eso no encuentras un nombre, encuentras otra cosa que está hablando, ¿no es cierto? Un cuerpo, a ver. Ya, bueno. Sí. Tú, cuando te pregunté por el deseo, me contestaste con esto, que el poema no es un humanismo. Sí. Pero podemos pensar el deseo en términos de Luciano, o sea, presubjetivo, asubjetivo, o sea, una máquina deseante. Sí, sin duda, sí. O, en términos lacanianos, más que deseo sería goce. Sería goce, claro. O sea, perdona, pero enlazándolo con la última enseñanza de Lacan, sería un saber hacer con el goce. Y sin el significante. Claro. Sí, claro, sin duda. Quizá por eso la importancia de pensar el psicoanálisis también en términos de poema, ¿no? O sea, para hacer un tratamiento de ese núcleo. Sin duda. Y es algo que, para agarrarlo por otro flanco, falta. Es decir, el poema ha dejado de ser una forma interesante de actividad o de disciplina entre nosotros.
no es considerado. Es decir, sí, la gente lo sigue haciendo y lo sigue haciendo bien y hay buenos poetas, etcétera. Pero no hay conexión. El poeta sigue siendo el loquito solito que dice sus cosas, pero no hay conexión con filosofía, no hay conexión con psicoanálisis, no hay conexión con pensamiento. Es decir, no sé, como queramos definirlo, no se considera el poema como una forma de pensar, ¿cierto? Sino una especie de adorno, de que gracioso, una especie de salsa. Hay un rechazo al poema. Sí, y lo cual es significativo porque es una forma muy difícil de pensar, ¿cierto? Porque te confronta a lo que no hay, te confronta a un agujero, pero es una de las varias formas de rechazo que hay en lo social, ¿no? Sí. A lo otro, en tanto también es lo otro, ¿no? Es muy nuestro, además. O sea, en Lima y en este país esa condición se exacerba de una manera muy peculiar, ¿no es cierto? Pero sí. Sí, pero es interesante indagar a partir del poema la relación con el rechazo o sea, encontrar este síntoma, ¿no? Esto que tú nombras como el rechazo al poema. El poeta es el loco. Sí. Lo femenino también está de ese lado, o sea, casi hay una serie ahí. Además, tú haces en un momento, no sé dónde está acá, lo apunté, pero no me acuerdo. Haces una relación entre, acá está, un mundo sin poemas es como un mundo sin animales. Y eso me pareció fantástico, porque yo ya lo había intuido. Sí. Hay algo ahí, una serie entre el poema, el animal, y yo agregaría lo femenino. Pero claro, vivimos en una época en que ese tipo de cuestión se deja de lado, ¿no? Inclusive dentro de lo que se llama, entre comillas, la literatura, ¿no? Sí, es un problema. La feria del libro que va a haber dentro de poco es una feria de narradores, o sea... Y en el mejor de los casos, y no periodistas, porque también es una... Además, la literatura se ha vuelto muchas veces periodismo. Sí. Yo tengo una teoría, yo creo que se ha vendido al mercado. O sea, obviamente se ha vendido al mercado, pero quiere ser un arte visual. Creo que la literatura quiere convertirse en artes plásticas. Y entonces gozar de una manera mucho más directa de los beneficios del gran capital. Porque yo creo que hay por ejemplo, en general, y, en fin, lo podemos editar si quiere, pero cada vez me interesan menos las artes visuales, la fotografía, el cine, el video, la pintura. Me parece que se ha vuelto banal, se ha vuelto la forma como se ha entregado al capital y al mercado, me parece ya, en fin, vergonzosa. Pero depende desde dónde se haga también. En general. ¿O estás hablando de la industria, de la imagen? Todo, la industria de la imagen, que ya no se despega mucho de lo que fue, digamos, fotografía hace, no sé, 40, 60 años. Sí, bueno, porque estamos trabajando con la lógica de la chatarra, ¿no? De producir chatarra. Y con lo reciclable. Es decir, por ejemplo, hace ¿cuánto tiempo que una de las llamadas novelas contemporáneas, digamos, peruanas, por escritores peruanos o lo que fuera, ¿hace cuánto que no relees una de estas? O sea, lees una y la regalas. No es como esas grandes novelas en que tú puedes regresar a ellas y le encuentras más cosas, etcétera. Ahora son... A diferencia del poema, ¿no? No, el poema regresas y te toca y te toca y te atrapa, porque además siempre te deja un momento sin aire. Claro. Pero de todas maneras yo creo que me parece un poco radical tu posición en relación a la imagen, porque creo que la mirada incluye también la ceguera, si es que digamos, mantenemos el marco. Pero el gran ciego es el lenguaje, pues. El lenguaje es ciego, el lenguaje no ve. De ahí la radical diferencia entre decir y ver. Claro, o sea, la fisura esa tan importante. Toda esta cosa Foucaultiana, claro. de dos órdenes totalmente. Lo visible y lo enunciable, ¿no es cierto? Sí, y por eso no ya mis últimas experiencias con artes visuales no han sido muy... Sí, porque además el arte visual incluye la edición, por lo tanto el corte. Sin encuadre, que implica ya un corte, no hay
cine, no hay de la misma manera el poema. Tú das mucha relevancia al corte en este texto, en este último ensayo. Sí. Me parece que es fundamental el trabajo como en psicoanálisis también, ¿no? Sí, claro. Y entonces, claro, estamos planteando una época en donde la imagen casi no es un panóptico, ¿no? Claro, no hay, sin sintaxis, además, ¿no es cierto? Sin corte, sin esto. Que esta especie de obscenidad de verlo todo, decirlo todo, comentarlo todo. A donde se dirige la narrativa, como tú dices, claro, decirlo todo. Decirlo todo, es como si fuera es decir, la clausura de lo imposible. Sí, claro. Tu escritura apunta a lo real, un poco, bordea, ¿no? O sea, yo cada vez trato de escribir más parecido a lo que fue Cajas, es decir, a mezclar el poema y el ensayo, es decir, a tratar de mezclarlo. Siempre he sido antilírico, digamos, nunca no he podido hacer poesía lírica realmente, en el sentido estricto de la palabra, pero no soy pues un antilírico rebelde que dice no se puede hacer así, no, lo que más me interesa es combinar esta libertad del casi desobjetivante del poema con el pensamiento del ensayo y ver qué ocurre. O sea, hacer uso también del poema para introducirlo a la filosofía. Así es. Y ese es... Es un poco lo que hizo Lacan con el psicoanálisis. Por eso lo odian tanto algunos, porque no se le entiende. Porque hay algo de la estructura del poema que él pone en juego. Claro, pero nuevamente la pregunta es entender... No va por ahí. Claro, o sea, pero que tú digas, ¿no es cierto? Yo no he hecho esto para que me entiendan, te desacredita, o sea, te cancela, te dice, no, no es de la tribu, este es de otro lado, así es. Ahora, dime tú si por la vía del entendimiento la gente cambia, la gente no cambia porque entienda qué le pasa, por ejemplo. Absolutamente, pues eso lo sabemos, o sea... Sí. Sin embargo, la demanda de entender... la demanda de entender es muy fuerte porque creo que tiene el presupuesto de que si lo logramos, entonces ya estamos bien, claro. ya entendimos de qué se trata. Y creo que esa ha sido mi experiencia, que Lacan es difícil de entender por una razón ética, no por puro gusto. Claro. O sea, probablemente sí hacía sus payasadas y todo, pero porque él en algún momento creo que dijo, si me entienden, ustedes sonaron, porque entonces ya no hacen nada, sino simplemente ya entendieron. Entraron a la lógica de la completud, ¿no? Porque además él producía constantemente agujeros en el otro. Claro. ¿Qué es lo que hace el poema? Claro, hace hueco, sí. Claro. Y ahí se instala también, por eso yo pensaba, cuando hablas del poema como causa, sí. Y en ese sentido no sé cómo lo ve Badiou, no lo entiendo bien cuando dice un poema sin objeto, ¿no? Sí, en el sentido de que no hay significación, no hay referencia, no habla de cosas, digamos, sino de sí mismo. O el poema como objeto causa. Bueno, podríamos pensar, jalándolo ¿no? por tu lado, sí. Sí, tampoco quiero sí. producir esa tensión. Y dime, ¿y tu relación con la arquitectura también? Porque por un lado, es verdad, la narrativa compite con las artes visuales y quiere dar a ver. Pero sí es interesante echar mano de algo en relación a la mostración, ¿no? A la pura mostración, a lo que Lacan también apeló en sus últimos, ¿no? O sea, los nudos se muestran, ¿no? Echar mano de esa mostración, de eso que indica un sentido, eso que señala, ahí donde ya no hay más significación. ¿Es ahí donde te interesa la arquitectura? También, me interesa también que sea algo tan pegado a este dictum de la forma sigue la función, y el hecho de que este objeto artístico, ¿no? O lo que fuera, que es una casa, un edificio, una construcción o lo que fuera, tenga que ser habitable, es decir, que es la diferencia entre un edificio, digamos, y una escultura, ¿cierto? Y entonces el espacio interno y la metonimia del espacio interno que te lleva de un lugar a otro, que te desplaza, eso me parecía fascinante y es fascinante en el caso de la arquitectura, ¿no es cierto? Darle lugar, ¿no? Bueno, ese es el otro, claro. La arquitectura tiene lugar, ¿cierto? Sí, y el poema no. El poema
está ahí. Bueno, regresando a esa pregunta, Sí. entonces, ¿dónde se instala el poema? ¿Dónde se instala el poema? ¿Dónde ocupa un lugar el poema? Pero no sedentario. No, para nada. Por eso ese es una especie de no lugar. Claro. Es el lugar del viaje hacia afuera, por la metáfora, por la figura, por el símil o lo que fuera, y el viaje de regreso hacia la literalidad del poema. Es en esta especie de viada donde ocurre el poema, ¿no? Me hace recordar, también mientras se leía, recordaba un poco en un momento a Pessoa y Alberto Caeiro. Entonces he escrito todo un libro sobre eso. Fascinante para pensar los Sí, espacios, ¿no? sí. O sea, el intento fallido de Caeiro de salir de la metáfora, ¿no? Sí, O sea, sí. pensar es estar enfermo de los ojos, Es que la metáfora es como el... pero lo haces desde el lenguaje. Claro, no, por eso, es inevitable. La metáfora es inevitable, pero es como el primer paso, es como ir al kinder, ¿no es cierto? Ya, o sea, además de metáfora hay otras cosas. Claro. Y la metáfora debe regresar, no te debes quedar allá. No Pero, es simplemente el traslado. además de metáforas, hay goce. Ah, no, sí. Claro, o sea, es que eso hay que reivindicarlo, Claro. porque finalmente esa sustancia corporal Claro. es la que nos determina para hacer esto o lo otro, sin ningún Sí, claro. sin ninguna Sí. interpretación. Estoy de acuerdo, sin interpretación, estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Bueno, Es el tema. es otro precio, ¿no? Poetizar. Bueno, Y ahí es donde tú hablas de este estatuto, el poema como redención. sí, que es esta idea de que la pura creación se queda corta. Entonces yo comparaba, imagínate que Dios, cualquiera sea tu Dios, o tu no Dios, haya creado el mundo pero no lo haya salvado. Entonces decía, ese sería el primer surrealista. O sea, ese es un loco que inventó una montaña que tiene fuego que sale por ahí, unas criaturas que viven en el agua, una flor. Es un loco, ¿no es cierto? Entonces, teológicamente, si no hay salvación, es un creador más, ¿no es cierto? Y creo que el poeta también, que el poeta debe encargarse de salvar su propio poema. Y la forma, diría ahora, de hacerlo, es el de regresar del viaje metafórico a la literalidad del poema. Regresar a él, al poema mismo. Aún a costa de desaparecer o borrarse como poeta, Claro. como autor, Claro. como sujeto de eso. Sí. Hay que producir un borramiento subjetivo para que eso sea posible. Sí. Bueno, Mario, un placer el recorrido. Regresamos. Vamos a ver a dónde nos lleva el Regresamos a la sentido literalidad. y volvemos a la literalidad. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti, Ani. Nos vemos. Placer. Chao. Adiós. El arte y el diván es un programa en el que exploramos la dimensión creadora del inconsciente, gracias al encuentro con escritores, músicos, pintores y otros artistas.